La justicia llega tarde o temprano en el nuevo El Salvador y eso ha liberado de criminales las calles, colonias y pasajes, logrando 26 días sin homicidios en lo que va del mes de julio. De continuar así, podría superar a junio 2025 y convertirse no solo en el más seguro de este año, sino situarse entre los más seguros de toda la historia. ¡Atención! Más de 23,000 policías ejecutan de la mano con los elementos de la Fuerza Armada despliegues a diario, patrullando por cada rincón del país. El presente año ya acumula 174 días sin muertes violentas. Además, bajo el mandato del presidente Bukele, es decir, desde junio de 2019, se contabilizan 972 jornadas sin asesinatos, de los cuales 858 han ocurrido gracias al régimen de excepción. Los cercos de seguridad permiten extraer a los pandilleros de una manera más focalizada, acorralándolos y haciéndolos pagar por todo el daño hecho a la sociedad. Bueno, para comenzar, lo que estábamos poniendo sobre la mesa, el mes de julio se está perfilando como el mes más seguro de la historia de El Salvador, debido a que hasta ayer, domingo 27 de julio, la policía solo ha registrado un homicidio que ocurrió el domingo 6. La responsable de este crimen fue una mujer que, por cierto, ya fue capturada por la policía. Mira, cuando hablamos de seguridad ciudadana o seguridad pública, incluso algunos hablan de seguridad nacional para darle una connotación más amplia. Eso se convierte en un hecho, al menos desde la perspectiva sociológica, en un hecho complejo, porque tiene implicaciones políticas, culturales, sociales, económicas, implicaciones simbólicas, etc. Entonces, no solo se está hablando de la ausencia de homicidios o la ausencia de delitos, que esa sería como la dimensión objetiva de la seguridad, sino que también se está hablando de la percepción que la gente tiene de la seguridad, que esa sería la dimensión subjetiva, ¿no? Julio se está perfilando como el mes más seguro, y eso no solo tiene que ver con la parte objetiva, es decir, en el número de días sin homicidios en este mes y el número de homicidios en total, sino que también por la misma percepción que la gente va consolidando en torno no solo a la seguridad ciudadana, sino también en torno a cuál es el papel que debe cumplir para que esta seguridad ciudadana vaya consolidándose cada vez más, ¿no? Y entonces eso, como te decía, se convierte en una cuestión compleja, porque la seguridad tiene que ver con calidad de vida, tiene que ver con la percepción de compromiso que la gente tiene que ver con liderazgos políticos también. Y si nosotros estamos siendo capaces de ir cambiando de mes, porque casi siempre decimos este mes es el más seguro de la historia y después volvemos con otro mes más seguro todavía. Más seguro todavía, estamos viendo cómo bajan y continúan bajando, ¿no? Y a veces hay un límite en el cual ya no se puede bajar más, ¿no? Pero se está bajando la tasa de homicidios, estamos viendo la percepción de la gente, es decir, estamos viendo cómo este tema se ha consolidado. Pero eso también tiene la dimensión política individual, que es la del liderazgo. Acá estamos contando días sin homicidio. Venimos tan solo hace unos, menos de 5 años, ¿no? Nosotros contábamos muertos, contábamos dolor, contábamos sangre, etc. Y hemos cambiado radicalmente, porque hoy estamos contando días sin homicidio, a tal punto que se está haciendo incluso de lo cabalístico una forma para fomentar, ¿verdad?, no solo la paz que se está viviendo, sino que para fomentar también el respeto a esa paz por parte de la población. Entonces, así como cuando uno está construyendo una nueva sociedad, uno va tratando de fijar íconos o símbolos culturales. Entonces tú vas fijando eso porque cada símbolo cultural tiene que ver con cuestiones de historia, con cuestiones de identidad y con cuestiones de tradición. En el caso de El Salvador, nosotros estamos en un proceso de reinvención social, eso es innegable para propios y extraños. Que a unos pocos no les guste es otra cosa, ¿no? Pero estamos en un proceso de reinvención social a partir de las condiciones heredadas, y entonces acá hay que ir construyendo, a la par de lo que ya se hizo,
los nuevos símbolos de esta reinvención. Estamos claros que el Cecot es un símbolo de cero impunidad. Estamos claros que Surf City es un símbolo también del turismo, del fomento del turismo en El Salvador. Entonces así vas construyendo estos símbolos. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en términos cabalísticos tenemos alrededor de, creo que tenemos 970 días sin homicidio. En algún momento vamos a llegar a los 1000 días sin homicidio. El número 1000 es un número cabalístico. Ese día, 1000 sin homicidios podría ser nominado, ¿verdad?, como el Día de la Seguridad Ciudadana en El Salvador. ¿Por qué? Porque ahí le estás dando a la connotación cabalística de los 1000 días, le estás dando una connotación cultural para convertirlo en un símbolo. Y en la medida en que tú construyes símbolos, en esa misma medida la gente se los apropia y la gente se compromete aún más. Entonces, julio, el mes más seguro de la historia de El Salvador, hay que verlo en sus dimensiones objetivas y subjetivas, y hay que ver cómo todo esto ha sido posible en poco tiempo, porque de entrada, ¿no?, había un compromiso de parte del presidente de la República de resolver el problema urgente de la población, que en este caso era el problema de la delincuencia. De hecho, tenemos un dato comparativo de los meses de julio de este año versus los años anteriores. Julio, vamos a ver, 2005, 394 homicidios. Julio 2015, 470 homicidios. Julio 2020, 116 homicidios. Julio 2024, el año anterior, 7 homicidios. Y julio 2025, hasta el 27, que fue el día de ayer, un homicidio. Por eso es que decimos que es el mes más seguro de estar. Ahí está el dato comparativo que nos brinda nuestra producción para que lo veamos en pantalla y cómo hemos venido reduciendo drásticamente. A ver, la mayor fue 470 en el año 2015, gobernaba el FMLN. 394 gobernaba el Partido de Arena, 2005. Luego hemos bajado sustancialmente a 116, 2020 ya gobierna el presidente Nayib Bukele y esto iba bajando y de 116 a 1 en el 2025. Y de hecho, el año 2015 es el año en el que El Salvador fue, por la tasa de homicidios y por el número de homicidios, fue el país más violento, más peligroso del mundo. O sea, en el 2015 nosotros tuvimos ese triste y macabro privilegio de ser el país más peligroso del mundo. ¿Ya? Y tú pasas, si quieres comparar los extremos de 470 a 1, estamos frente a un cambio radical, ¿no? Histórico. Pero como te decía, venimos haciendo ese tipo de comparativos, esa es la parte o la dimensión objetiva de la seguridad. Estamos contando los pocos muertos o asesinados que hay, pero esa parte también hay que verla como la expresión, y por eso te decía que cuando hablamos de seguridad ciudadana es un fenómeno complejo. Entonces hay que ver todas las expresiones que están detrás de estos números. Definitivamente la cuestión de la seguridad ciudadana tiene que ver con aspectos tales como la calidad de vida. Si tú garantizas en un país un proceso continuado de mejora en la calidad de vida, eso también redunda en un país más seguro. Tiene que ver con la cohesión social, es decir, tiene que ver en este caso con la reconstrucción de todo lo que algunos llaman el tejido social, que yo le llamo matriz social, de las relaciones sociales que se daban en las comunidades. Y cuando estábamos viendo esos números, 470, 116, ese es el número, esa es la dimensión objetiva de lo que estaba sucediendo en El Salvador. Pero si nos vamos a la parte subjetiva, es decir, a la dimensión subjetiva de la delincuencia, esos números tan altos expresaban también un tipo de relaciones sociales al interior de las comunidades que no solo deterioraban aún más su calidad de vida, sino también eran un tipo de relaciones sociales que estaban fundadas para reproducir la violencia. Entonces vemos cómo en todos estos años, en los años más duros fueron los 30 años del bipartidismo en El Salvador,
estamos viendo cómo en esos años no solo la dimensión objetiva de estar contando tantos muertos anuales, sino también cómo se deterioró toda la matriz de relaciones sociales, a tal punto que la gente no solo se acostumbró a vivir con la violencia, con la delincuencia, sino que mucha gente optó también por vivir de la delincuencia. Y esa dimensión subjetiva es la que siempre, bueno, al menos nosotros como sociólogos, es lo que buscamos detrás de los números, y el ir estableciendo, el ir montando hitos históricos. Ahí vemos el comparativo de julio, después seguramente vamos a hacer el comparativo de agosto, para ir viendo cómo esa realidad, o tanto la dimensión objetiva y subjetiva de la violencia han venido modificándose, pero el punto es acá cómo tú logras que eso penetre aún más en el factor cultural, es decir, que en este caso la seguridad ciudadana se convierta en una tradición cultural, y por eso te decía, uno va construyendo nuevos íconos o nuevos símbolos culturales para que la gente adopte la situación como una cuestión muy propia de identidad. Eso es lo que se está viviendo. Los números nos indican precisamente que estamos transitando hacia una sociedad muy distinta de la que heredamos, y ese tránsito obviamente tiene sus altos y sus bajos, porque hay que estar claros de una cosa, ¿no? También hay una dimensión política de la seguridad ciudadana. En esa dimensión política, en el caso particular de El Salvador, encontramos dos aspectos. Por un lado, todo lo que son las políticas públicas que están en favor de garantizar la seguridad ciudadana. Aquí tú puedes meter al plan control territorial, el régimen de excepción, liderazgo político, gabinete de seguridad, es decir, todo aquello que tiene que ver con políticas públicas sobre la seguridad. Pero también en el caso nuestro tenemos que ver cómo esa vieja sociedad de la violencia, del crimen, de la sangre, de la expulsión de los salvadoreños, todavía tiene sus pregoneros, que son todos aquellos que quieren que volvamos a la situación en la que estábamos antes. Es decir, hay una cantidad, no diría que importante en tamaño, pero al final importante en perversidad. Hay una serie de pregoneros que te están luchando día a día porque el pasado vuelva al pasar, y son todos aquellos que te hablan de, o están minimizando la cuestión de seguridad, están diciendo que la seguridad ciudadana en El Salvador está sobre la base de la violación a los derechos humanos. Es decir, se están poniendo o están asumiendo la narrativa de los victimarios para tratar de desmontar eso. Entonces fíjate bien cuál es la intencionalidad en términos políticos, o cuál es el contexto en el cual nosotros vamos contando esos meses más seguros y esos días sin homicidio, en el contexto de una narrativa de los victimarios, que son pocos, ¿no? Pero tú no puedes distraerte de eso, y la narrativa de las víctimas. Entonces, cuando estamos contando días sin homicidio, estamos asumiendo la narrativa de las víctimas. Cuando tú te pones a contar muertos, o empiezas a añorar esa democracia, que ellos le llaman la democracia perfecta, estás en una narrativa de los victimarios, ¿verdad?, en la cual casi que se convirtió en una cuestión cultural el que la gente viera día a día crímenes. No solo que nos vayamos a los periódicos de 2015, por decirte algo, 2015, 2016, 2014, 2010. Nos vamos a los periódicos, vemos los titulares, y ahí lo que vamos a encontrar es muerte, sangre, dolor, luto. Eso es lo que encontramos. Eso es lo que vendía. Eso es lo que sostenía un régimen político basado en la impunidad y la violencia. Los telenoticieros igual, ¿no? Hoy la situación es distinta. Imagínense que estar como número cabalístico, ¿no?, estar ya contando, ¿no?, que te faltan pocos días para llegar a 1000. Hace 3 años, o cuando se inició este plan control territorial, seguramente no pasó por la cabeza de ninguno de nosotros
que en este momento, ¿verdad?, después de tan poco tiempo, íbamos a estar ya cerca de contar 1000 días sin homicidios en El Salvador. Entonces, eso hay que traducirlo en términos culturales también como un símbolo para que haya una apropiación o una participación aún mayor de todos los sectores de la sociedad. A ver, ¿cómo ha cambiado la relación? Porque aquí hay un tema también de confianza en las autoridades que se había perdido también. ¿Cómo ha cambiado la relación entre las comunidades, entre la sociedad salvadoreña en general y las fuerzas del orden desde el 2019? Y esa es la parte de la dimensión subjetiva de la seguridad, ¿no? Decíamos, hay una dimensión objetiva, eso tiene que ver con ausencia de violencia, ausencia de delitos de otro tipo también, ausencia de intolerancia, digamos que es la dimensión objetiva, y tú vas y la cuentas en números, o le pones número a eso. Pero la dimensión subjetiva es la percepción que la gente tiene sobre el clima de seguridad. Y acá no solo tiene que ver con aspectos relacionados a la aplicación de justicia, sino también tiene que ver con un liderazgo político que la gente reconoce y por lo tanto se compromete con ese liderazgo, pero también tiene que ver, y como estamos en la parte subjetiva, tiene que ver con la percepción que la gente tiene del gabinete de seguridad y en particular, ¿no? Y en particular de aquellas instituciones que son las encargadas de velar en lo concreto por la seguridad. Y acá lo que hemos visto, y los datos mismos lo confirman, es cómo la percepción de la gente ha cambiado en torno a la confianza que tiene, por ejemplo, en la Policía Nacional Civil. Para nadie es un secreto de que en aquella era en la cual el país era dominado prácticamente por la violencia pandilleril, estos pandilleros, al ser ungidos por algunos medios y por algunos políticos, al ser ungidos como sujetos sociales y políticos, porque a ese nivel se llegó, ¿no? Y todavía lo siguen haciendo, fueron capaces incluso de penetrar al interior de la Policía Nacional Civil. Entonces la gente tenía desconfianza de denunciar. Es decir, la gente desconfiaba de la policía porque sabían en esos años de que si presentaban una denuncia, que inmediatamente el delincuente denunciado lo sabía y el que corría peligro entonces era la persona denunciada. Entonces mejor se callaban. Eso le daba sentido a aquella frase muy patética, por cierto, ¿no?, que se ponía a la entrada de las comunidades de ver, oír y callar, ¿no? Te estaban diciendo cuidadito. Y si tenías, digamos, dominado esta parte o infiltrada a la policía, pues la amenaza era, más que amenaza, era promesa. Sí. La gente cambió esa percepción. Todo el trabajo del gabinete de seguridad de la policía, la misma depuración que la policía está teniendo, el liderazgo de Arriaza Chicas, ya como director de la nueva Policía Nacional Civil en función de la seguridad ciudadana, ¿verdad?, el papel protagónico y en el territorio del ministro de Defensa, Merino Monroy, ¿sí?, el papel valiente de la Fiscalía, del ministro de Seguridad, eso le ha generado a la gente una percepción de confianza. Y esa percepción de confianza se traduce, por supuesto, en un mayor compromiso. Y aquí quiero hacer hincapié en una cosa, ¿no? Si bien nosotros hablamos de una seguridad ciudadana que está cercana a contar 1000 días sin homicidio, y hemos visto ahí que la variable interviniente más importante es el liderazgo del presidente Nayib Bukele, su gabinete de seguridad, etc. Pero hay que decir que ese liderazgo y esa confianza en el gabinete de seguridad también se ha traducido en una dimensión subjetiva, en el hecho de que otros actores políticos que antes, y sociales y económicos, que antes no estaban comprometidos con la seguridad ciudadana, lo están haciendo. ¿Ya? Entonces estamos viendo cómo poco a poco algunas empresas se están comprometiendo también, ¿verdad?, con la promoción de la seguridad. Es decir, se están comprometiendo en ir reconstruyendo
esa matriz de relaciones sociales que quedó muy deteriorada, producto de tantos años de vivir en peligro, ¿ya? Cuando eso se está haciendo, también la percepción de la gente en torno a quienes son los encargados de la seguridad ciudadana se va consolidando y se va haciendo más amplia, hasta el punto que esa percepción de seguridad, la gente no solo la ve en el gabinete, ¿verdad?, o como responsabilidad del presidente, sino que también lo ve como algo suyo. Y eso explica por qué hoy se ha como promovido, ¿no?, aún más el hecho de que la gente denuncia cualquier acto de intolerancia o denuncia cualquier acto de violencia que se encuentra, porque sabe que va a haber una aplicación casi inmediata de justicia. ¿Ya? Entonces ahí hay una relación, o se resuelve la ecuación crimen y castigo, ¿no? Antes solo tenía crimen sin castigo. Bueno, de hecho, quienes eran castigados eran las víctimas, eran revictimizadas. Hoy tienes resuelta la ecuación crimen y castigo, y por eso la gente denuncia, porque sabe que los niveles de impunidad han bajado muy, pero muy significativamente en el país. Bueno, toda estrategia de seguridad que ha sido implementada desde la administración del presidente Bukele en nuestro país y que ha dado estos resultados históricos y que hoy por hoy pues, nos mantienen como el país más seguro del hemisferio occidental, han llamado la atención, de hecho, de gobernantes de muchos países que han tratado de emular también las acciones, estas estrategias del gobierno salvadoreño para aplicarlas en sus naciones. Hemos tenido visitas de representantes de muchos países que tienen que ver con sus departamentos de seguridad nacional para poder observar de primera mano cómo es esa gestión de seguridad que se realiza en el país. ¿Qué mensaje deja al mundo El Salvador alcanzando esos niveles de seguridad que tenemos ahora? Nos hemos convertido prácticamente en un referente de la seguridad ciudadana. Eso es un hecho. Así como antes éramos un referente del crimen, hoy somos un referente de la seguridad ciudadana. Muchos mandatarios de otros países están interesados, pusieron sus ojos en El Salvador. No caló en ellos toda la propaganda que se lanzó de que en El Salvador se estaba logrando la seguridad sobre la base de la violación sistemática de los derechos humanos, ¿verdad? Obviamente había intereses transnacionales para desmontar este proceso, porque la violencia o la delincuencia no solo tiene que ver con tasa de homicidio, sino que también allí están otros aspectos tales como el narcotráfico. Entonces se quería desmontar esa parte, pero El Salvador, a fuerza de números y a fuerza de la percepción que la gente tiene de lo que está sucediendo en el país, se convierte en el referente de la seguridad ciudadana. La visita de esos mandatarios o de algunos funcionarios de alto nivel de otros países para ver qué es lo que se está haciendo refleja en primer lugar, ¿verdad?, esa consolidación del liderazgo político, pero por el otro también lo que nos pone en evidencia es de que otros países hermanos están sufriendo lo que nosotros sufríamos, ¿ya? Hoy nosotros, que los titulares de los medios de comunicación nos llevan la mirada hacia otro tipo de aspectos de desarrollo social, nosotros podemos observar cómo otros países, sus titulares son también de delincuencia, de masacres, de ataques, de extorsiones, ¿ya? Entonces hemos descubierto que no solo éramos nosotros los que estábamos sumidos en esa situación tan caótica, sino que también todos los otros países. Entonces, estos pueblos, y menciono esta parte porque estos pueblos, ¿verdad?, que están viviendo el mismo problema que nosotros, también los han tratado de convencer de que no se puede resolver ese problema. Pero El Salvador se convierte en noticia, en buena noticia, El Salvador se convierte en referente, entonces la gente de Perú, de Colombia, de Honduras, de Guatemala, de Venezuela, etcétera, de Ecuador, ¿verdad?, se da cuenta de que sí se puede resolver el problema y entonces empiezan a presionar a sus propios mandatarios, a su propio presidente, para que se resuelva el problema, ¿verdad? Y estos mandan a algunos de los funcionarios para ver cómo se aplica o cómo se ha aplicado el plan control territorial
pero es parte de la presión de la gente. Y por eso es que en muchos de esos países el presidente o el nombre del presidente es conocido. Y hemos escuchado y hemos visto incluso cómo en algunos países la gente te dice, es que nosotros quisiéramos un Nayib Bukele acá. ¿Qué es lo que te está diciendo la gente? Te está diciendo, nosotros queremos un líder comprometido que venga y resuelva el problema de la delincuencia tal como se ha hecho en El Salvador. Y eso te posiciona pues a nivel internacional, ¿no? Claro está de que ningún proceso es perfecto, pero lo que sí podemos decir es que los resultados son tan buenos y que en el camino también se ha ido perfeccionando toda la estrategia de seguridad hasta el punto de ser referentes en eso, ¿ya? Y esa es una parte importante, ser referentes en seguridad ciudadana. Hoy se trabaja por resolver el problema importante, que es el problema económico, el problema de la desigualdad, y eso está atravesado también por otra serie de estrategias que tienen que ver, por decirte algo, ¿no? Una con educación pública, ¿ya? Entonces ya le das una connotación más integral a la cuestión de la seguridad y ciertamente la estás presentando como un hecho complejo, que tiene que ver con una múltiple cantidad de aspectos que van desde lo económico, social, político, ideológico y cultural. ¿Cómo puede El Salvador mantener esa estabilidad que ha logrado en materia de seguridad, esa consolidación que ahora tenemos? ¿Cómo se puede mantener en el mediano y largo plazo? Y eso nos remite a la parte educativa y cultural, ¿sí? O sea, tú puedes transformar radicalmente un país y pasarlo de ser de los más violentos a ser el más seguro. Eso puede estar sobre la base de una estrategia de seguridad y de gobernabilidad en el territorio. Es decir, tú usas la policía, el ejército para garantizar eso, ¿no? Pero si estamos hablando de que esa cuestión se convierte en una transformación social, tú te tienes que ir a la parte cultural y a la parte educativa. Porque solo eso garantiza que ese clima de seguridad que se tiene se mantenga en el mediano y largo plazo. Acá estamos hablando entonces de hacer una fuerte inversión en educación, sobre todo en educación pública, porque es la que abarca a muchísimos más sectores. Y esa inversión en educación pública no solo se convierte en un factor cultural, ¿verdad?, para garantizar la seguridad ciudadana como parte de la calidad de vida, sino que también se convierte en una ventaja competitiva en materia económica, ¿verdad?, porque tú tienes una población más educada. Entonces, la inversión en educación es estratégica y esa inversión en educación tiene que tener un derivado de mucha inversión en cultura, y aquí lo que estás formando con eso es lo que se conoce como la cultura política democrática. Y solo una población con cultura política democrática puede garantizar que una transformación tan radical como esa, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, se mantenga en el tiempo. Ahora, al igual que en la seguridad pública como dimensión objetiva de tasa de homicidio hay íconos, tú tienes que construir tus propios íconos también en materia educativa. Y aquí te menciono nada más un caso, ¿no? Se va a intervenir, hasta donde yo sé, dentro de los próximos días, el Centro Escolar La Paz, en Cuscatancingo, que es un municipio, un distrito que fue muy asediado y castigado por la violencia, ¿no? Y de casualidad tiene el nombre de La Paz. Tú podrías, en esa construcción o reconstrucción de ese centro escolar, La Paz, convertirlo también en el ícono de la paz relacionada con el aspecto educativo. O sea, un centro cultural, un centro escolar que ya tenía el nombre de La Paz y antes era una ironía que hoy sea un centro escolar como referente de la relación entre educación y paz. Estábamos también teniendo en cuenta que la inversión en la educación de los salvadoreños es una parte clave también que se va concatenando con el clima de seguridad que ahora vivimos y con otras cosas, porque, el tema seguridad trae un efecto cascada también, no solamente en educación, en economía también. Trae un efecto cascada porque es una cuestión compleja, ¿no?
Cuando estamos hablando de seguridad, ahí se involucran aspectos de carácter económico, como por ejemplo falta de empleo o salarios muy bajos, ¿sí? Desigualdad social. Se introducen también aspectos de carácter cultural, como es el fomento de un tipo de relaciones sociales violentas e intolerantes. Y en el caso particular de El Salvador, ahí había una variable política que es la de gobiernos que prácticamente construyeron una institucionalidad no solo para promover la violencia, sino que para vivir de ella. Porque solo así se explica cómo durante 30 años la gente clamaba en las encuestas que le resolvieran el problema de la seguridad y nadie lo hacía. Y no lo hacían porque no estaban comprometidos con ello, no por falta de voluntad ni por falta de visión, sino que simple y sencillamente porque les servía tener una sociedad de ese tipo, ¿no? Una sociedad de la violencia y una sociedad del miedo. Ahora las cosas están cambiando y entonces tú tienes que cambiar también lo que está a la base de un problema tal como el de la delincuencia y la violencia. Y eso te remite a las relaciones sociales, te remite a la matriz de relaciones sociales en las cuales el aspecto educativo y cultural juegan un papel fundamental para tener una percepción distinta no solo de tu comunidad, sino que también una percepción distinta en términos individuales y sobre todo en términos nacionales. Entonces ahí tú concatenas el desarrollo individual con el comunitario, con el nacional. Eso lo logras cuando haces una fuerte inversión en educación, y esa inversión en educación ya no solo es por la educación misma, sino que te das cuenta de que está fuertemente atada a mantener la seguridad ciudadana. Te das cuenta que la educación está fuertemente atada también a la cultura política democrática y por lo tanto al ejercicio de la democracia electoral en El Salvador. Te das cuenta de que la educación está vinculada con el aspecto cultural porque tú puedes hacer, y por eso mencionaba el caso del Centro Escolar La Paz, ¿no? Que tú puedes aprovechar eso para convertirlo en un ícono. Te das cuenta de que está también fundada, o que en la escuela se funda también todo lo que es la identidad sociocultural de las personas y cómo los símbolos se convierten en parte importante de. Cuando tú logras todo eso, ya vemos también cómo esta educación con cultura política democrática se convierte en una ventaja competitiva en términos económicos. ¿Qué estamos diciendo? Que el esfuerzo para resolver el problema importante que tiene que ver con la economía, con resolver el problema gradualmente de la desigualdad social, tiene que ver con construir ventajas competitivas. Y el nivel de escolaridad elevado es una de las ventajas competitivas que más aprecian las empresas que están teniendo los mayores niveles de desarrollo actualmente en el mundo. Y esas empresas tienen que ver con la transferencia de tecnología. Entonces, si tú vinculas seguridad con educación, con cultura, te das cuenta de que cuando te vas a la parte económica no solo se trata de generar empleo. O sea, eso, bueno, acá lo intentó, bueno, no lo intentó, sino que lo hizo Arena, lo continuó el FMLN de generar empleo en maquila textil. Sí. La cuestión es que la gente tuviera algún su ingreso poquito y se viviera siempre en delincuencia, o sea, no había democracia. Pero si tú estás construyendo un país, reinventando el país y pensando incluso en referentes o indicadores que tienen que ver con primer mundo, te das cuenta de que no solo se trata de generar empleo, sino qué tipo de empleo vas a generar, con qué tipo de ingresos lo vas a hacer. Entonces acá, y bueno, esos son digamos, todas las líneas que se ven en las fases que ha presentado el presidente del plan económico. Eso va a tener que ver en el caso de El Salvador con la transferencia de tecnología. ¿Sí? Y transferencia de tecnología no solo te obliga
a que el nivel educativo sea mayor, sino que incluso impacta en todas las carreras que se ofrecen a nivel universitario, y estas se van readecuando para tratar de generar los profesionales que la transferencia de tecnología necesita. Entonces, al menos yo así lo veo, ¿no? De que El Salvador se le podría apostar también por ser un referente en materia de crecimiento económico con transferencia de tecnología, ¿ya? Y por ejemplo, aunque yo no tengo todos los datos, ¿no? Sino que son, digamos, como vistazo general, El Salvador ahorita podría convertirse en el referente o ser el país que convoque a todos los demás, a los otros países de la región centroamericana para debatir un problema álgido, que es el problema de la regulación o no de la inteligencia artificial. Entonces tú como país, si estás pensando en ser un referente en materia de transferencia tecnológica, puedes también convertirte en un referente en el debate sobre qué significa eso, no solo en términos de desarrollo, sino que también en términos de desarrollo personal. Entonces el país podría fácilmente, ser la sede del primer debate sobre la regulación o no de la inteligencia artificial en El Salvador. Entonces ahí vas poniendo nuevos puntos. Seguramente eso ya lo tiene pensado el gobierno, ¿no? Yo lo expreso nada más como parte de la visión que tengo, no de lo que está de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Pero más interesado en qué es lo que yo veo o cómo veo el país dentro de 15 o 20 años, ¿no? Y lo veo un país muy distinto, ¿verdad? Un país realmente codeándose en el mundo de aquellos países con índices de desarrollo humano muy elevados. Y bueno, a propósito de la inversión histórica que se está haciendo en el tema educativo en nuestro país, ¿cómo se contrasta esta estrategia con las administraciones anteriores que dejaron en el abandono total el sistema educativo público? Y es que esa era parte de la estrategia de ellos. O sea, si tú dejar abandonada la educación pública, era una forma de privatizar la educación. Que eso fue lo que hicieron, ¿no? Que no tuvieron el valor suficiente como para decir se privatiza la educación en El Salvador, y entonces lo que hicieron fue dejar en el abandono a la educación pública, y eso contrastaba también con dejar en el abandono a las comunidades a merced de la delincuencia. Y tú ves que en ese periodo de mayor violencia se proliferan una enorme cantidad de colegios, que era como privatizar. Entonces alguna gente quería tener medianamente seguro o creer que estaba medianamente seguro su hijo estudiando, lo mandabas a un colegio. Entonces estabas privatizando de facto la educación. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo que para mí forma parte de la utopía, o de la parte más hermosa de la utopía social con la que siempre he estado comprometido desde que tengo uso de razón. Y es el ver a nuestros niños y jóvenes estudiando en lugares realmente dignos, ¿ya? No en centros escolares que parecen hoy, ¿no?, gallineros, o pequeños cuarteles, o pequeños centros penales, sino que ver a nuestros niños y jóvenes y lo voy a decir en estos términos, prácticamente en escuelas de lujo, pues, ¿verdad? O sea, totalmente dignas, con espacios suficientes para que coman, para que jueguen, lugares altamente higiénicos, altamente actualizados en materia tecnológica, ¿verdad? Con el espacio suficiente para desarrollarse y para desarrollar quizá la parte más importante de la educación, que es la socialización, ¿no? A veces uno se entretiene en creer que educación es dar clases. No, el aspecto más importante de la educación tiene que ver con la socialización. Esos centros escolares que se están reconstruyendo y que nosotros hemos visto, y que ya van alrededor de 134, ¿no? No tienen nada que envidiarle a los mejores colegios en este país.
Y eso es una muy buena noticia, ¿no? Ahora, solo una persona que odia a los salvadoreños va a creer que es demasiado lujo para nuestros niños. Iba a decir solo un estúpido, pero mejor no. Va a creer de que eso es demasiado lujo para nuestros niños. O sea, nuestros niños, nuestros jóvenes merecen absolutamente todo lo que le podamos dar, porque cuando lo hacemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Garantizando que el futuro de nuestro país va a seguir siendo tan brillante y aún más brillante de lo que tenemos en este momento. Y al final ese es el mejor legado que puede dejar un político y es el mejor legado que puede dejar también un maestro. Mejores condiciones de vida para la gente. Tenemos 3 minutos que vamos a aprovechar para conocer, digamos, opinión sobre qué desafíos consideran prioritarios una vez alcanzados estos hitos en seguridad y en educación. En materia de seguridad, lo que hay que terminar de construir son los íconos culturales, ¿verdad? Que permitan que la gente definitivamente haga suyo a la cuestión de la seguridad. En materia de educación, creo que hay que debatir todavía bastante cómo vas a hacer o cómo vas a usar la tecnología, ¿verdad? Al interior de todo lo que es el sistema educativo, porque la idea fundamental para mí es que tú hagas uso de la tecnología y la apliques en el desarrollo de la sociedad en lugar de que la tecnología te use a ti. Es decir, todavía hay que debatir sobre cómo tú usas la tecnología para fomentar y cualificar la construcción de pensamiento propio en nuestros niños y jóvenes, en lugar de que eso pase a ser un segundo componente, ¿no? Y esa es la parte que yo le veo en términos de educación, y cómo a nivel superior tú impulsas todas aquellas carreras que tienen que ver con transferencia de tecnología, con energía renovable, ¿verdad? Y si quieres ya ponerte en el plano más utópico, ¿no? Cómo tú garantizas en términos de acceso igualitario a la tecnología, que el país tenga muchos espacios con acceso o con conectividad gratuita. Lo ideal sería que todo el país lo fuera, ¿no? Para que toda la gente tuviera acceso a eso. Esos son los retos que yo le veo, y son retos que se van a poder ir logrando, se van a poder superar en la medida en que el compromiso sea de todos y en la medida también en que tú vas encontrando a las personas idóneas para que los impulsen a la par de la estrategia y visión.